Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dando cabida a los tres escenarios, mi respeto a la mesa técnica, jurado doctor Elisbeth Alaujo, doctor Jesús Subero y tutor doctor Douglas Barral. Hoy presento ante ustedes el estudio de investigación titulado Aproximación teórica al pensamiento complejo en la gerencia humanista. Una visión emergente de la voz de subversionante del consorcio Punta Criolla SEACA, Udar y Estado Lara. Y bien es cierto, en mi rol como asesor empresarial, que ejerzo desde hace 20 años, he tenido la oportunidad de poder observar y relacionarme con empresas grandes y pequeñas llamadas pymes. De ellas percibo y sigo percibiendo que al pasar de los años en un planeta globalizado que ha traído con ello transformaciones de tipo social, económico, político, empresarial y tecnológico, estas empresas siguen sosteniendo sus organizaciones con estructuras jerárquicas piramidales, verticales, con pensamientos lineales, rígidos, limitados, en la cual sus intereses son el costo-beneficio, por encima de la ética y del valor humano. Las personas que laboran en esas organizaciones, llamados trabajadores, deben desempeñar tareas basadas en órdenes, mandatos, quienes son controladas y supervisadas para lograr el objetivo de rendimiento económico sin importarle como personas, como seres humanos, ni tampoco sus talentos. Son simples máquinas de acción y de producción. Desde sus perspectivas no conciben el cambio, porque se resisten a adoptar y adaptarse a las realidades que brinda la globalización. Son estas organizaciones cuyas gerencias son llamadas tradicionales. Es ahí donde surge el interés de ofrecer no solamente a la organización seleccionada en este estudio, sino para la sociedad empresarial y la sociedad en general que tenga interés por esta producción. Es de hacerles saber y ver que pueden abrirse a otros caminos donde tendrán su rendimiento económico con mayor eficiencia y efectividad, acompañado de la mano de su gente, de sus colaboradores que integran la organización, la cual su médula espinal debe estar basada en la ética, los valores humanos, lo espiritual, por encima del valor material, y esto invita a acercarse a la realidad del planeta como lo son las organizaciones centradas en lo humanista. Es ese camino del cual deseo invitarlos, partiendo de un pensamiento holístico, amplio, global, flexible, horizontal, reflexivo, inmerso en lo que Morin denomina pensamiento complejo. Sin embargo, las organizaciones deben atender ciertos aspectos para que se vaya dando ese cambio, como lo es darle confianza, capacidad de decisión a sus colaboradores. De esta forma queda mayor sentido de pertenencia, de compromiso con la organización, así como también el desarrollo personal, profesional y técnico. Algo fundamental, el gerente debe sostener comunicación constante, ser comprometido, ser respetuoso de la dignidad humana, brindar reconocimiento, dedicación desde el ser y en el hacer desde el ser. El estudio de investigación tuvo como propósito generar una aproximación teórica acerca del pensamiento complejo en la gerencia humanista, una visión emergente de la voz subversionante del consorcio Punta Criolla SEA, ubicado en Cabo Udar, Estado Lara. Indagar sobre los fundamentos filosóficos y teóricos formales del pensamiento complejo en la gerencia humanista. Develar los significados y simbolismos otorgados por los actores sociales del pensamiento complejo en la gerencia humanista. Reticular los fundamentos teóricos y emergentes del pensamiento complejo en la gerencia humanista a través de las dimensiones del conocimiento teleológico, epistemológico, ontológico y axiológico. Este estudio tuvo como relevancia, agregó, sumó una postura reflexiva en la cual se fueron alimentando e incorporando elementos que estuvieron relacionados con el escenario filosófico, académico, sociológico y empresarial. Asimismo, generó una aproximación teórica del pensamiento complejo en la gerencia a partir de los testimonios, narraciones de los aportes que brindaron las voces de los versionantes del consorcio Punta Criolla. Esas voces, con sus experiencias, vivencias y prácticas gerenciales, añadieron valor a esta investigación, así como también la cualidad ética reflexiva, generó aportes específicos vinculados con el debate del pensamiento complejo en la gerencia humanista, retos sociales, empresariales, tecnológicos de la organización, y se insertó en la línea de investigación potencialidad de la organización, eje rector de una cultura de paz, temática, valores humanos, bienestar y calidad de vida. En cuanto a los referentes teóricos internacionales, fluir con la gerencia humanista, una estrategia de gestión, Martín Pinzón Velázquez, la fusión de la gerencia humanista, Bárbara, con la nueva generación de los gerentes, así también Rodríguez con la ontología inminente como fundamento de la propuesta antropológica, y Bravo con la gerencia cuántica. Todos ellos, todas estas investigaciones reseñadas guardaron estrecha relación con el estudio porque abordaron aspectos epistemológicos, metodológicos, ontológicos y axiológicos enfocados al pensamiento complejo en la gerencia humanista. En cuanto a los fundamentos teóricos
muestro algunos conceptos y teorías que sirvieron de sustento a la investigación en pensamiento complejo en la gerencia. Morin planteó la necesidad de cimentar los principios del pensamiento complejo sustentados y adaptados en las organizaciones para brindar un enfoque visible a las relaciones presentadas entre los individuos y las empresas. El principio dialógico, el principio de recursividad, el principio logramático, el principio autoecoorganización. Hay algo muy fundamental acá, la globalización como proceso transformador en la práctica de la gerencia. Cárdenas dice que la globalización es un proceso imparable al que están impulsando en forma definitiva la tecnología y el afán humano y económico por romper las barreras. No hay nada más virtuoso en la práctica de la gerencia ser un gerente digno frente a cualquier escenario de la época. Hoy es la globalización, mañana será otro modo, proceso de adoptar y adaptarse sin perder el horizonte de la roca, que son los principios y los valores. Ahora bien, esto en cuanto a la perspectiva filosófica del gerente desde el ser y en lo espiritual. Consideré en esta parte a Cortina, la moral no puede ser nunca algo añadido desde fuera al ser el hombre o a una actividad concreta, sino su propio desarrollo cuando está en su propio quicio y vital eficacia. La ética y la moral podrían pensarse como algo esencial para el saludable progreso de la sociedad y el ámbito empresarial, porque únicamente en los índices económicos, más no en el ser humano. Valores humanos, según Río, los valores son creencias y cualidades que guían al ser humano y sobre los cuales tomamos nuestras decisiones. Los valores humanos son el cimiento, el patrimonio más importante que puede adoptar una empresa. Es poder contar con fieles defensores, colaboradores y directivos, quienes suelen ser representantes incondicionales y actúan como embajadores de la empresa. Después de la revolución industrial y con la llegada de la revolución tecnológica, llega el momento de poner en valor a las personas que hacen posible todos los cambios. Es la hora de humanizar a las organizaciones. Fíjense bien este liderazgo. Sin embargo, voy a enfocar muchísimo en cuanto al desarrollo organizacional bajo el nuevo enfoque de gerencia. Para Ferrer, el desarrollo organizacional es la aplicación creativa de largo alcance de un sistema de valores, técnicas y procesos administrados desde la alta gerencia y basado en la ciencia del comportamiento. Es adaptar la fisionomía de la organización bajo el nuevo enfoque que se desea lograr con esa transformación, y ello estará contenido bajo los atributos y subatributos, cimiento basado en la ética, valores humanos, espiritual, práctica de la gerencia y de sus líderes en el ser y en el hacer desde el ser, holístico, reflexivo, clima de armonía, una cultura humanista, creativa e innovadora, entre otros. La médula espinal sigue siendo el factor humano. En cuanto al paradigma gerencial de la nueva concepción en la gerencia, Roger, Meli y Largache colaboramos con esta disposición. El humanismo, esta teoría se fundamenta en la idea que el hombre se encuentra en un continuo acontecer. Todo cambia, tanto la persona misma como su entorno. El imponente Romer, con su señalamiento, todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias, de las cuales él es el centro. El individuo percibe su experiencia como una realidad y reacciona a su percepción. En la gerencia humanista, históricamente la gerencia humanista en los mercados se ha aprendido bajo tres olas. La primera ola, que se fundamenta en las teorías de Mayo y Maslow, como puede ser motivado el ser humano para alcanzar los óptimos resultados. La segunda está centralizada en aprender la cultura de la organización y su impacto en los resultados empresariales. Y la tercera se ubica hacia el aprender de la comunidad para referirse a las estructuras sociales. Largache, quien revela que las empresas que practican la gerencia humanista, sus colaboradores florecen todos los días y tienen no solo ganas de ir a laborar, sino de aportar todo su potencial al servicio de la visión inspiradora, estimulante y vivificante de su empresa. El uso de la tecnología en este tipo de gerencia es ético y responsable, y son también parte de la definición de nuestra cultura y labor. Ustedes observan una representación en la cual recoge todo lo que he compartido en este momento con ustedes, donde los versionantes del consorcio Punta Criolla, en un pensamiento complejo en el ser y en el hacer desde el ser, reflexivo, holístico, centrado en el humanismo, en la ética, los valores humanos, en lo espiritual, con esas visiones emergentes, está ubicado en la gerencia humanista. Seguidamente nos encontramos con el transitar hacia la dimensión metodológica, paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo.
Diseño de la investigación fenomenológico hermenéutico. Versionantes clave, 3 gerentes del consorcio, considerando sus perfiles en cuanto a funciones y años de experiencia. Técnicas e instrumentos de revelación de la información fueron observación de la información y entrevista en profundidad. Un cara a cara, y posteriormente tuve que terminar con videoconferencias producto de la contingencia sanitaria del COVID-19. Las técnicas de interpretación de la información para teorización fueron categorización, codificación y triangulación. Y aunque esto no aparece en la diapositiva, necesito decirlo porque nosotros como investigadores debemos tener un criterio bien formado, y es que debemos ser éticos, debemos asumir respeto ante los aportes que brindan los informantes. No debe existir manipulación de la información. La integridad del investigador debe ser intachable. Luego nos encontramos con un espacio que lo denominé dilucidando los testimonios de la investigación. Este espacio para mí fue artístico, creativo, cubierto de magia, relevante, descriptivo y de interpretaciones de significado, que florecieron categorías de análisis a través de los testimonios de los versionantes claves, los gerentes seleccionados del consorcio, en la cual pude captar sus percepciones de la realidad acerca de la aproximación teórica al pensamiento complejo en la gerencia humanista. Estas categorías proveyeron así también de interpretaciones y significados por la autora, en este caso mi persona, basada en las argumentaciones de los teóricos formales, y son las siguientes. En el pensamiento complejo nos encontramos con la efectividad en la gerencia. El consorcio debe generar cambios en el modelo mental y de acción de los gerentes con relación a las personas dirigidas por ellos. En cuanto al pensamiento holístico, es el momento de abrirse paso, estimular a la gerencia a reformar o transformar las acciones ante los colaboradores e integrantes de la organización. La transdisciplinariedad es desafiar las primicias de la diversidad disciplinaria articulado con los avances tecnológicos, telecomunicaciones y tecnocientíficos. Posteriormente, en ese mismo pensamiento complejo nos encontramos con el pensamiento divergente, emprender a crear alternativas, promover la disrupción, la creatividad, la innovación, es mirar fuera de la caja. En cuanto al pensamiento sistémico, las organizaciones deben aprender a pensar como un componente integrado con contenido de parte. Y el pensamiento humanista, considerar como pilar fundamental el ser humano, su bienestar, su prosperidad, paz y el entorno donde se desenvuelve. Ahora bien, seguidamente comparto la globalización. En ella se encuentran las megatendencias. El consorcio debe adaptarse a las exigencias, al llamado de las nuevas modas de pensar y de accionar. También tenemos la gerencia creativa, ser creativa, idónea, apta, dispuesta, capaces de poder tener esos competentes de convertirse en líderes innovadoras para la reconstrucción de una gerencia con un sentido social, justo y humano. El proceso de reingeniería, formación del personal de la organización y su gerencia. Posteriormente comparto la perspectiva filosófica, el gerente como ser. Debe reposar en el saber ser, en el saber hacer, en el saber colaborar, en el saber qué y cómo, en el saber cuándo y dónde. Abrir el abanico en el pensamiento y en el sentir humanista. Tratamiento de los procesos deben ser con más efectividad y eficiencia. El contexto debe estar basado en la ética, valores humanos, en lo espiritual, en lo holístico y reflexivo, para todos los que integran el consorcio. Ahora bien, en liderazgo tenemos el proceso gerencial. El consorcio debe establecer como estrategias gerenciales la ética y los valores para ser constituida como columna central y transversal con enfoque humanista. El gerente como líder tiene el deber de distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su equipo. Y algo fundamental, la toma de decisiones. La participación en la toma de decisiones de todos. Ahora bien, el desarrollo organizacional. El compromiso organizacional es una promesa, es la palabra que habla de valor, de los propósitos, son los hechos, los cuales hablan más allá de las palabras.
El comportamiento organizacional, gerentes y directivos deben conocer el comportamiento de la organización y deben conocer a su personal, ese capital humano en la cual colabora para el desarrollo del consorcio. El clima organizacional debe ser armónico y motivado, y la cultura organizacional con valores bien definidos. Seguidamente, el paradigma gerencial, la gerencia, debe estar comprometida de cuerpo, mente, espíritu y corazón para alcanzar los niveles de motivación en la organización. Ahora bien, todavía tenemos en el mundo empresarial gerencias tradicionales, por supuesto. Entonces, estas organizaciones han de reinventarse, de redefinirse, poseer capacidad reflexiva para tomar decisiones y lograr nuevos conocimientos para facilitar el proceder. En cuanto a la gerencia humanista, los cimientos son el bienestar de las personas, el desarrollo personal, un ambiente encantador de labor y la mejora en las relaciones interpersonales. Y luego, la visión prospectiva y holística. El gerente debe estar apoyado en las personas, en equipos, en redes, en estructuras disímiles, en ser un líder de visión futurista y entender la perspectiva diferente en diferentes áreas. Ahora llegamos al acercamiento teórico. Desde este escenario, este contenido investigativo, procuro a presentar los hallazgos subcategoriales que recurrieron para conducir el acercamiento con los teóricos formales, los autores, los teóricos emergentes, los versionantes y la propia postura como ser investigador. Pretensión anticipada para la afirmación de la aproximación teórica del estudio, relativo a los elementos reflejados en esta representación integradora, en la cual se muestran las 6 categorías que florecieron después de la descripción e interpretación narrada por cada uno de los versionantes clave participantes en la investigación. A partir de acá, puedo compartir con todos ustedes las reflexiones iniciales que nos ofrecieron cada uno de los elementos indicados en la representación. Respecto al pensamiento complejo de la gerencia, se consideró concebir la gerencia como una visión compleja, la cual resulta vital en el marco de los cambios sociales, tecnológicos, económicos y de cualquier índole que genere en la sociedad. Articular el pensamiento complejo con las organizaciones, empresas e instituciones se centra en enaltecer la importancia del personal, del ser humano, el cual representa el valor principal en toda estructura. Esbozar una propuesta de gerencia compleja, cuyo eje central es el hombre. Conocer una organización enmarcada en una gerencia proactiva, con un cliente con conciencia del pensamiento contemporáneo, el pensamiento complejo respecto a la globalización, en el cual el proceso transformador en la práctica gerencial se consideró el gerente debe estar capacitado para adaptarse a un universo en condiciones contrarias, con profundos niveles de complejidad en la cual la indecisión y el desconcierto están presentes. Los procesos de adaptación han de estar sujetos a principios éticos, morales, fieles a valores, realidades humanas, afines a la cultura organizacional presente, a una identidad empresarial vigorizada, reforzada por normas y hábitos de los colaboradores, gerentes, directivos, alta gerencia, respetuosos, corteses del contexto social. Fundamental el conocimiento, aprendizaje de las nuevas técnicas, bondades del ámbito de la tecnología, no solamente en adquirir conocimiento, sino en el hacer, en el saber manejar y dominar las herramientas. Todo gerente debe tener la capacidad de lograr entrelazar las cualidades comunicativas, creativas, técnicas, valores y principios que posee para adaptarlas y aprovecharlas, no solo en favor individual o empresarial, sino también por el bienestar colectivo y social. Respecto a la perspectiva filosófica del gerente, basada en el ser y en lo espiritual, se consideró acotar la necesidad de incorporar en la filosofía del gerente y de las organizaciones los aspectos ontológicos, axiológicos, esenciales en el ser y en lo espiritual. El gerente sabrá contagiar e inculcar en los demás una conciencia de valor del propio ser, fundamentales en el accionar de toda la organización. Y esto obedecerá de la calidad humana y de la sociedad que se edifica. Se requiere un gerente espiritual en la cual realice de los valores universales sus genuinos premios como la nueva concepción que los identifique. Es darle la bienvenida
a la tarjeta de presentación del gerente y de la organización. Respecto al liderazgo, un equipo de trabajo, se considera que el líder debe contar con la destreza de revelar las caídas de su entorno, de facultar a sus colaboradores a tomar decisiones. Los seguidores deben ser fructíferos y astutos, elevarse con ese carácter urgente en la autogestión. El líder debe ser creativo, innovador, reflexivo, analítico, comunicador, motivador, capacitador, visión de futuro y de toma de decisiones acertadas, entre otras. Fundamental la unión de sentidos, de pensamiento, de andar por el mismo sendero, de recorrer las experiencias con el ánimo de ser mejores personas, mejores compañeros del equipo de trabajo, mejores en cada una de sus competencias, siempre con la intención o el propósito de extender esa mano, amigo, para evolucionar y crecer en el ser y en el hacer desde el ser de la acción. El líder debe ayudar a construir futuro, es comprometerse contigo y con los pares. Por tanto, en el ámbito gerencial, invita a seguir abrazando el futuro, manteniendo un constante desafío, y eso es la esencia. Respecto al desarrollo organizacional, bajo el nuevo enfoque de gerencia, se consideró su centralización sobre el lado humano de la organización, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones, el compromiso, la responsabilidad, el comportamiento, el proceder, el clima y la cultura organizacional. Su orientación a la gerencia del capital humano como un elemento fundamental dentro de la organización, por lo cual se debe considerar herramientas que aumentan el desarrollo personal, la autoestima, la comunicación asertiva dentro de la empresa en el sentido de hacer valer ese potencial para así conservar motivado al capital humano, conseguir fidelidad plena, identificación con la empresa, transformar el enfoque de pensar a las personas como simples recursos a considerarlas como el principal activo de una organización, de poseer dependencias de administración de recursos humanos a potencial humano. Estar centrado, medulado en el factor humano, considerando procesos humanos, valores humanísticos. Pensamiento complejo, búsqueda de unos ambientes de labor sanos. Ahora bien, con respecto al paradigma gerencial de la nueva concepción en la gerencia, se consideró debe venir acompañado de una transformación organizacional, partiendo de la visión, misión, metas, objetivos, cultura y valores de las organizaciones, los cuales desean adoptar este paradigma con la nueva concepción, como lo es la humanista. El cambio de la forma de hacer gerencia debe darse hasta en lo cotidiano. Para ello, el gerente de una empresa debe redefinirse en su ser y en su hacer, debe contemplar una visión holística de la realidad, cuyo diagnóstico debe conducir a satisfacer los intereses y necesidades tanto de los colaboradores, gerentes, directivos, alta gerencia, proveedores, clientes internos y externos, así como de la sociedad en general. El consorcio debe replantear su filosofía organizativa, los procesos gerenciales, los métodos de capacitación y aprendizaje, los sistemas de motivación. Llegamos al armado teórico. En este espacio reveló la aproximación teórica sustantiva general siguiente, que se apoyó en una fundamentación teleológica, epistemológica, ontológica y axiológica como dimensiones del conocimiento emergente. Desde acá, en cada fundamentación, traerá consigo reflexiones finales y recomendaciones basadas en mi filosofía. Desde la fundamentación teleológica es la primera dimensión de mi filosofía y se refiere al fin, el cual está vinculado a la pregunta y la investigación y a la promesa de 5 pasos. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles son los atributos y sus atributos humanistas en el pensamiento complejo y la práctica gerencial? Los atributos humanistas están posesionados en la ética, valores humanos, lo espiritual, lo holístico y lo reflexivo. Sin embargo, de ellos emergen los subatributos desde la ética, el respeto, la tolerancia, la lealtad, el compromiso, justicia,
desde los valores humanos en el ser y en el hacer, desde el ser la acción intrínseca, la sapiencia, la confianza, la bondad, la pasión, la toma de decisiones, el compañerismo, desde lo espiritual, el alma, el perdón, la pureza, la calma, el equilibrio, la autonomía, la humildad, desde lo holístico, lo flexible, lo participativo, la mente amplia, la innovación, la creatividad, y desde lo reflexivo, dialogizar, escuchar, comunicación asertiva, proactiva, efectiva. Desde esta teleología relacionada con los tributos y sus atributos humanistas, el pensamiento complejo en la práctica gerencial, es nacer como humano, luego hacia los valores éticos, morales y humanos, desarrollarse como humano, relacionarse con los valores éticos, moral y humano, vivir como humano, práctica desde el ser y lo espiritual, y morir como humano, con los valores éticos, morales y humanos, y de esta forma el universo será humano, es decir, auténtico, íntegro, equilibrado y cubierto de paz, de amor y pasión. En cuanto a la promesa de los 5 pasos, el primer paso lo llamo una nueva concepción de filosofía organizacional, la misión mi gente, la visión con mi gente, las metas es mi gente, es la esencia de los valores cuyo cimiento está impregnado en el ser y en lo espiritual. Esta nueva filosofía es una transformación producto de una realidad de quiebre. El segundo paso lo llamo la evaluación del ser, conocerse, saber las aspiraciones, de dónde vengo, cómo soy como individuo, cómo es mi forma de pensar, de proceder, de comportar, cuál es mi actitud y mi actitud, cuáles son mis principios, valores, cuál es mi capacidad de tolerancia, cuál es mi poder de confianza, qué tanto me escucho, cómo me escucho a los relacionados. Ello permitirá saber si tú como persona, individuo, podrás abrazar a la nueva filosofía organizacional del consorcio. El tercer paso lo llamo formación continua corporativa. Debe participar en los talleres, cursos, charlas, entrenamientos, capacitaciones relacionadas con la misión, visión y metas y objetivos empresariales bajo los escenarios de la ética social, empresarial, valores humanos, autoestima, emprendimiento, gerencia humanista, liderazgo, comunicación asertiva, entre otros. Esto le ofrecerá a sus colaboradores, gerentes, directivos, alta gerencia y personal en general, enriquecer el aprendizaje desde el ser, siempre en la búsqueda de montar lo que creemos que es verdad y definir quiénes somos, porque si no sé quién soy, enredo la vida misma y la de la organización. El cuarto paso lo llamo la práctica. Aplicar el aprendizaje de formación continua corporativa para cada una de las áreas de labor bajo el accionar desde el ser. Es compartir y dar rendimiento en una atmósfera de armonía, siendo indispensable en la relación laboral. No hay labor en el consorcio si no existe una empatía entre sus colaboradores. Por lo tanto, no habrá eficiencia y efectividad en la búsqueda de sus objetivos. El fondo en este paso es aprender, desaprender y reaprender en la continuidad de la práctica. Por último, el quinto paso lo llamo la aceptación del personal, del consorcio. Todos tienen la libertad para la toma de decisiones. Se respeta dialogizar, es participativa. La escucha no es para responder, sino para entender. Se abre el abanico de la transparencia y de la luz. Es escuchar la declaración del sí para lograr una declaración de aceptación. Es avanzar con el otro, creando un movimiento en conjunto de mejora de la organización. Para poder implementar los atributos y sus atributos humanistas en el pensamiento complejo en la práctica gerencial, y la promesa de 5 pasos para llegar al fin de la filosofía del autor, se requiere la aprobación de los representantes legales de la organización, quienes son los que van a permitir transformar su concepción empresarial, y esto invitará a otra forma de pensamiento y práctica gerencial orientada a la humanista. Este proceso del cambio lleva consigo al personal de labores y a todas aquellas personas que deseen laborar o relacionarse con el consorcio. Desde la fundamentación epistemológica representa la segunda dimensión de mi filosofía, estudia la naturaleza y validez del conocimiento. En ella se concurre una fundamentación epistémica que tolere una fluida aproximación a la compleja realidad del ámbito gerencial y facilite su transformación a través del reconocimiento de las ideas, del quehacer del gerente, del conocimiento del versionante clave relacionado con el consorcio. Beneficia la presencia de significados intersubjetivos y relativos, obteniendo una lógica reflexión de interpretación e incorporación de los sentidos y significados concedidos al fenómeno investigado, en el argumento de la óptica teórica, fenomenológica y hermenéutica, dialéctica del paradigma interpretativo de investigación aceptado en el estudio. La globalizante del conocimiento, la eficiencia, la efectividad, la capacidad dialógica intercultural, la creatividad, la integridad, la libertad y la flexibilidad, entre otros, serán
universos fundamentales, esenciales y notables y principales que orientarán la conformación de la nueva concepción de la práctica gerencial hacia un enfoque humanista. La formación de los gerentes en estas organizaciones humanistas significará un lugar de discusión de disímiles pensamientos y opiniones personales para la fusión colectiva de emociones, sentimientos, ideas y valores en espacios de acción en la cual no están presentes certezas ni verdades únicas, sino condiciones establecidas por la complejidad. Se implantarán conocimientos con ética y valor humano, espiritual, holístico y reflexivo, en la cual contribuyen a las necesidades sentidas en atención a un armado de acción categórico por el entendimiento entre los involucrados en la práctica gerencial a través de la comunicación relacionada y el diálogo expresivo intercultural. Presume una exigencia fundamental del proceso gerencial a considerar en la práctica del gerente durante sus actividades cotidianas, porque a través de ella comunica no solo un armado didáctico epistémico que motive la adquisición de conocimientos y experiencias, sino un armado orientador, el cual origina el avance de las capacidades personales a través de adquisición creciente de valores. Prosperar en un armado de acción didáctica centrado en el que aprende y funda una primacía en la práctica gerencial. Esto será pertinente para valorar a los colaboradores como seres humanos desplegados en un contexto humano, social y cultural. Desde la fundamentación ontológica representa la tercera dimensión de mi filosofía y se centra en los principios generales y marcos de referencia. Desde acá se debe sostener en la nueva concepción de la gerencia el pensar como ser y accionar como ser para luego hacer desde el ser. A veces como gerente nos percatamos en el ser, sino en el hacer, y esto nos invita a no mirar al entorno, es decir, a las personas que te acompañan. La mirada solo se aboca en el yo y hacerlo, más no en el yo de ser. La filosofía de mi parte no pretende cambiar el universo, pero sí puedo penetrar en ella el interés de que los lectores se interesen un poquito en esta investigación motivada a cambiar un pensamiento de la gerencia tradicional, cotidiana, rígida, a uno con valores éticos, humano, espiritual, holístico y reflexivo. Permitirá al consorcio Punto Priori y a todas las organizaciones que tengan interés de cambiar sus paradigmas de enfoque gerencial, darle entrada a un renacer de gerencia en la cual sus bases o cimientos estén armados de ser y de lo espiritual para no seguir siendo mote de estos dos pulmones de motivación. Le brindará al consorcio una evolución en equilibrio emocional y en equilibrio espiritual. Por lo tanto, el rendimiento de sus objetivos serán victoriosos. Con esto te invito a cambiar el orden de los paradigmas gerenciales, el ser y lo espiritual por encima de lo material, no conquistar rendimiento y motivación por dinero, sino por la esencia del ser y del valor humano, desde la fundamentación axiológica que representa la última, cuarta dimensión de mi filosofía. Le invito a concentrar la atención hacia los valores éticos humanos. Para ello se debe tomar en cuenta las dos posturas en las cuales se enfrentan el ente, y esto permitirá considerar el andar de la nueva concepción de gerencia y consorcio como es la humanista, y los siguientes son: ¿cómo sería la postura del gerente ante sus valores éticos y humanos para con él? Debe tener una fuerte personalidad y una gran confianza en sí mismo. Debe estar orientada en la sensibilidad, en los principios éticos, morales, espirituales, en el respeto de la dignidad, la virtud, la justicia. ¿Cómo sería la postura del gerente ante sus valores éticos y humanos para con sus pares? Requiere que los gerentes perciban y sean sensibles a todas las personas quienes se relacionan directamente con la organización y los intereses de cada uno de los grupos. Los gerentes deben integrar la sapiencia ética a su sapiencia gerencial y acoger las medidas necesarias a fin de implantar y mantener un clima ético y humano en las organizaciones. Si esto se obtiene, los objetivos anhelados de la gerencia son alcanzables. Como reflexión final con este armado teórico, te invito a evaluar cómo te sientes y piensas que has logrado desde la creación de tu organización. Ello te acercará a la decisión asertiva, mantenerte en tu concepción tradicional, rígida, vertical, como simple estructura, las cuales no aprenden ni sienten ni son capaces de autorregularse, o darte la oportunidad de aceptar esta nueva concepción humanista, flexible y horizontal, en la cual la energía de la gente es la que imprime la fuerza activa a los sistemas organizacionales. Ustedes van a observar una diapositiva referente al consorcio, que tiene una perspectiva estratégica de visión del siglo XXI. Ella está cambiando su estructura física y también desea cambiar su estructura interna. Espero que se permita adoptar y adaptarse a las reflexiones y recomendaciones. Esta investigación del pensamiento complejo en la gerencia humanista pues conllevaría que su nueva tarjeta de presentación, sus colaboradores son el valor medular de la organización, y la ética, los valores humanos, lo espiritual, lo holístico, lo reflexivo en el ser y en el hacer desde el ser, su esencia.
Ese joven que ustedes aprecian es un chico que lo he venido formando desde los 8 años con la esencia de la nueva tarjeta de presentación del consorcio. Antes le decía mi pequeño gerente, ahora le digo mi adolescente. Desde ese chico encantador será el gerente con visión futurista de la organización. Finalizo agradeciendo a Papá Dios por darme la fuerza para continuar la sabiduría, inteligencia y superar a todo lo largo de este recorrido llamado vida. Gracias a mis padres Roberto y Josefo por su ética y valores, los inmensos componentes de vida tatuados en mi ser y en el hacer desde el ser, a la mesa técnica que me ha acompañado en esta travesía de camino científico, mi respeto a mis profesores, la continuidad de saberes para lograr este camino de virtudes académicas, científicas, el doctor Douglas Barral, por ser ese agente motivador y orientador en la que hace ver y el sentir lo maravilloso de producir, construir y edificar a través de técnicas científicas nada complejas para así lograr resultados de calidad y efectivos en la investigación. Gracias, mi estimado amigo tutor, a la Universidad Fermín Toro por permitir abrir sus puertas de la academia para realizar mi estudio de doctorado. Gracias. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo desde la distancia.